Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno. ¿Cómo están en esta mañana? Hoy martes, una nueva lección del discipulado que estamos haciendo aquí en la congregación, en la iglesia. Quería hablarte en esta mañana como lección 14. Vamos avanzando, ya falta cada vez menos para poder tener el libro. Quiero contarte que cuesta poder discernir el tema que Dios quiere que toquemos. Y en esta ocasión queremos pisarle la cabeza a Satanás. Amén. El título de esta lección 14 es: para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Amén. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. En esta ocasión quiero hablarte de esta autoridad espiritual. Y para eso es necesario que recordemos algunas cuestiones, porque me he cansado a lo largo de la vida cristiana que llevo ya casi 17 años en el Evangelio caminando, de escuchar personas decir: yo solo obedezco a Dios. Es obvio que uno tiene que obedecer a Dios a través de la palabra, obviamente, pero también tiene que obedecer a Dios a través de los hombres de Dios, mientras te hablen la palabra. Dios lo estableció de esa manera, no es que nosotros podemos salir y hacer lo que queremos y movernos de la manera que queremos, sino que siempre nosotros tenemos que estar sujetos a alguien, porque si no nuestra vida queda estancada, de una manera atroz. Es como el perro que se corre la cola y siempre está en el mismo lugar. Nosotros hemos visto montones de personas que decían esto: yo solo obedezco a Dios, y hace 20 años que lo hemos escuchado, 17 años que lo hemos escuchado, y esas personas siguen estando en la misma condición. Siguen estando renegados, siguen estando enojados, siguen teniendo miles de problemas porque no han entendido o porque Satanás mismo los ha engañado, y no les ha dejado ver esta realidad espiritual. Por eso yo quiero leerte Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, del verso 5 al 9, y quiero apurarme un poquito para poder llegar. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a un siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Esto es impresionante. Dice que Jesús fue asombrado por este hombre. Jesús fue asombrado por la respuesta de este hombre. Siempre digo y comento, capaz que lo tenés en otro estudio, pero un centurión era una persona que tenía a cargo soldados. Podía tener 50 o podía tener 100 soldados a cargo. Y resulta ser que uno de sus criados estaba enfermo, estaba paralítico, estaba gravemente atormentado. Dice, y que él le pidió a Jesús que venga y que lo visite. Pero en un momento él recapacita y dice: Jesús está bajo autoridad. Jesús no hace nada por sus medios, así que Jesús está bajo la autoridad del Padre. Así que si Jesús dice la palabra, mi siervo sanará. Él dijo: yo no soy digno que vos entres bajo mi techo. Porque yo también, dijo, soy un hombre bajo autoridad, y como estoy bajo autoridad y obedezco las órdenes de mis superiores, cuando yo le digo a mis soldados que hagan esto, van y lo hacen. Cuando le digo, amén, ¿se entiende hasta acá? Es necesario que podamos entender esto. Es necesario que vos y yo podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere enseñarnos en esta lección a través de esto. Es necesario que dejemos de perder el tiempo y que dejemos de jugar a los evangélicos, a los super evangélicos,
y que queramos hacer cosas grandes y seguir rebeldes. Necesitamos aprender a estar bajo autoridad, a ser sumisos, dóciles, a ser humildes y a tener reconocimiento por las autoridades que Dios estableció. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Muchas veces no se respeta a los líderes que alguien deja o que queda a cargo de compartir algo y no se respeta a los líderes y ahí se da cuenta uno que no se entiende este concepto, que no se sabe lo que está haciendo, porque es necesario que nosotros podamos entender esto y estar sujetos y sumisos. El significado de sumiso es que se somete y se deja dominar por otras personas aceptando sin cuestionamiento su autoridad. Eso es ser sumiso y ser sujeto. Que se somete y se deja dominar por otras personas aceptando sin cuestionamiento su autoridad. Amén. También tiene que ver que con la humildad lo que este hombre expresa, ¿no? Y la humildad es una virtud que reconoce sus limitaciones o debilidades. Y es un valor opuesto a la soberbia. Amén. El humilde se deja enseñar. Dice que en Filipenses 2:3 dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Como punto 2, quiero decirte que someterse a la autoridad es someterse a Dios. ¿Cómo cuesta todo eso, no? Y quiero leerte algo que está en Romanos capítulo 12, y esto es poderosísimo. Romanos capítulo 12, en el verso, ya te digo, Romanos capítulo 13, en el verso 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es palabra de Dios. Acá habla de las autoridades gubernamentales. Imagínate si habla esto de las autoridades gubernamentales, imagínate cuánto más habla de las autoridades eclesiásticas, cuánto más nos deja claro este concepto de que nosotros tenemos que estar sujetos. ¿Alguna vez te pasó de decir yo solamente obedezco a Dios, pero no me quiero dejar guiar por nadie? O si me dicen algo digo, no, ¿qué sabe este? Qué tremendo que es esto, ¿no? ¿Y qué piensa Dios de eso? ¿Vos qué pensás que piensa Dios de eso? Nosotros debemos recordar esto que siempre les enseño y les digo, que la obediencia media es desobediencia y que la desobediencia es rebeldía. Lo dijimos el mismo domingo pasado. Y dice que el pecado de rebelión, de rebeldía, es como un pecado de adivinación. ¡Wow! Tremendo. Dios lo mira de esa manera. Así que es necesario nosotros poder entender, pero para poder estar mejor, para poder vivir mejor, para poder tener autoridad espiritual, para poder decir algo y que eso pase, que eso suceda. Amén. Y Dios mismo nos deja ese ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mismo nos deja ese ejemplo. Dice que Él, siendo Dios, nos deja ejemplo de que Él cumple, dice la palabra de sus profetas. Amén. Él dice en Isaías 44:26, yo, dice, el que cumple el consejo de mi mensajero, el que desato la palabra de mi siervo. Amén. Él mismo respeta las autoridades que delega, o sea, Él pone autoridad en la tierra y Él mismo cumple esas palabras. Por eso también dice en Mateo 16:19, cuando Jesús habla con Pedro y Él le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, la gente dicen que eres un profeta, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces ahí le dice, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que te daré esta llave, le dice. Y dice, y tú tienes la llave ahora. Le está dando autoridad al hombre, a la iglesia. Y dice, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado. Y Dios mismo nos deja ejemplo de que Él cumple nuestros consejos, el consejo de sus mensajeros, el consejo de sus escogidos. ¿Cuánto más nosotros? Así que yo te quiero alentar en esta mañana que no sigas renegando, a que no sigas perdiendo el tiempo, a que sigas creyendo que Dios te ha dotado de autoridad. Él le dio autoridad a la iglesia. Él cumple las palabras de su siervo, Él cumple las palabras de aquellos que están bajo autoridad terrenal. El que no respeta autoridad en la tierra no tiene autoridad en el cielo. Es por eso que los demonios se burlaron. Ahí en Hechos 19, en el 13-16, dice que los hijos de un sacerdote, 7 de sus hijos, andaban queriendo expulsar espíritus inmundos, y lo decían, y le hablaban de Pablo y de Jesús. Sin embargo, el espíritu inmundo, el espíritu maligno, le dijo, a Jesús lo conocemos, y a Pablo también lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Alguien que se quiere manejar solo, alguien que no reconoce autoridad espiritual, alguien que no es capaz de vivir en obediencia a la palabra de Dios. El de obedecer a la palabra de Dios te lleva a obedecer a tu autoridad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo quiero alentarte a que este estudio de esta semana sea poderoso para tu vida. Y que cuando vos digas esto pase. Como dijo el centurión. Jesús se asombró de la respuesta de este hombre que no pertenecía al pueblo de Dios. Jesús se asombró. ¿No crees que Jesús se asombre de tu respuesta? Es tremendo lo que le dice en el versículo 10. Si tú dices la palabra, Jesús, mi siervo sanará, porque yo también estoy bajo autoridad. Él estaba reconociendo que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, pero yo también estoy bajo autoridad. Cuando a mí me dicen algo, yo lo hago. Así que cuando yo digo algo, los que están a mi cargo lo hacen. Que Dios te bendiga en esta mañana, que puedas recibir esta enseñanza, que puedas vivir en el poder de Dios, de estar bajo autoridad espiritual para poder tener autoridad espiritual. Y cuando digas y decretes, eso pase, porque Dios también va a responder tu clamor, tu decreto. Él se va a mover en autoridad en tu vida. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo grande. Que sea una semana especial para todos. Amén.